en consideración el asunto motivo de la convocatoria, Día de la Resistencia, Defensa de la Democracia y Huelga General, homenaje en el marco de la Ley 19.211 a la Huelga General y la Resistencia del Movimiento Sindical y del Pueblo Uruguayo. Tiene la palabra el diputado Óscar Groba. Gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ya lo anunció, en el marco de la Ley 19.211 siempre corresponde, pero ahora hay una ley, recordar lo que fue la huelga general de los trabajadores uruguayos como respuesta inmediata al golpe de Estado cívico-militar. Esta ley, recordamos que en el artículo primero dice: declárase el 27 de junio de cada año Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho. El artículo segundo dice que se considera de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores, CNT, y otras organizaciones en oposición al golpe de Estado en la convocatoria de la huelga general. El artículo 3 dice: la Asamblea General, la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores organizarán actividades públicas para la evocación de estos hechos. En este momento está cumpliendo con la ley la Cámara de Representantes. Y el artículo 4, señor presidente: las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radio-Televisión y Espectáculos destinarán en esta fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de Estado. Señor presidente, hace 43 años, en esta época, en estos días, los trabajadores uruguayos, los estudiantes y el pueblo estaban haciendo una huelga general histórica en la vida nacional y también con un reflejo internacional muy importante, porque es la única huelga en el mundo de las características de la que hicieron los trabajadores uruguayos. Hace 43 años la clase obrera uruguaya, los trabajadores nucleados en la CNT, comenzaban la histórica huelga general, única en el mundo por sus características y duración, enfrentando desde su concreción a la dictadura cívico-militar que aplicó sin tregua el terrorismo de Estado, torturó, mató, robó a nuestro pueblo y a nuestra patria hasta el 1 de marzo de 1985, dejando además a mujeres, a niños y a hombres desaparecidos hasta el día de hoy. Ese 27 de junio, señor presidente, en horas de la madrugada, las radios y las emisoras de televisión entran en cadena. Entre marchas militares, desde la Casa de Gobierno, el secretario Álvaro Pacheco Seré anuncia que el presidente de la República, Juan María Bordaberry, en acuerdo con el ministro de Defensa, Óscar Ravena, y el ministro del Interior, coronel Néstor Volentini, habían disuelto el Parlamento. A la hora 7 del miércoles 27 de junio, el tránsito es interrumpido por tanques y otros blindados que rodean este Palacio Legislativo. Por la entrada del Senado ingresan los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, quienes estaban al frente de la acción militar. Así comienza a concretarse la dictadura cívico-militar más dramática de la historia del Uruguay. Y digo a concretarse porque ya veníamos de un periodo autoritario indiscutible desde el año 66, 67, 68. La CNT decreta la huelga general para todas las actividades privadas y públicas con ocupaciones de los lugares de trabajo en todo el país. En las fábricas, al comenzar los turnos de la mañana, se realizan, señor presidente, las primeras asambleas obreras y se ocupan los lugares de trabajo. Se mantienen los servicios esenciales bajo el control de los trabajadores. El 30 de junio el gobierno dictatorial declara ilegal a la CNT. Hacemos este reconocimiento histórico pensando fundamentalmente en los anónimos que esa noche, miles y miles, decenas, centenares de miles de anónimos que esa noche caminaban a ocupar las fábricas. Jóvenes, mujeres y hombres de todo el país
trabajadores públicos, trabajadores privados, trabajadores rurales, tamberos, remolacheros, cañeros y estudiantes iban a poner en práctica lo que la dictadura ya sabía que sería, la resistencia con la huelga general. La dictadura sabía que corría el riesgo de no poder consolidarse debido a la resistencia de la clase obrera, de los trabajadores, de los estudiantes, sumado a actitudes parlamentarias que esa misma madrugada del 27 de junio desde aquí, de donde estamos ahora sentados, promovían el rechazo y se comprometían a resistir a los efectos de dar la vuelta, y si no se podía que durara lo menos posible esa dictadura. Como hemos dicho, queremos que esta conmemoración sea de ilustración histórica para los niños y los jóvenes, a los efectos que se sepa lo que sucedió y por qué el 27 de junio y la forma en que resistió nuestro pueblo y en primer lugar los trabajadores, en la resistencia inmediata, concreta, en la lucha contra la dictadura. Queremos hacer énfasis en ese trabajador y en esa trabajadora anónima y el pueblo todo que acompañó la huelga general. Queremos hacer referencia a algunos documentos, señor presidente, que surgen del movimiento sindical en los años previos, porque no fue una huelga espontánea, fue preparada. De los años 68 y 69. En uno de esos documentos, analizando la situación, nuestra central de trabajadores, bajo el título "Lo esencial, unir al pueblo", decía: ¿cómo ubicar este tema en el contexto de la batalla de estos 9 meses de medidas? Se está refiriendo a las medidas prontas de seguridad del año 68. Y continuaba diciendo: la CNT ha definido esta batalla no como una batalla sindical, sino como una batalla política en la que se confrontan dos orientaciones. Una, la del Fondo Monetario Internacional, de la oligarquía y del imperialismo. Y otra, la de la CNT, la de los trabajadores y el pueblo, con un programa de soluciones nacionales que es a la vez patrimonio de vastos sectores populares y patrióticos. Para lograr con éxito esa batalla, hemos dicho que es necesario unir al pueblo en la lucha, decía la CNT. En el año 69 también se decía en otro documento: nuestra CNT tiene resoluciones claras en torno a la huelga general, como enfrentamiento al golpe de Estado que vale la pena repetir en este momento, dicen los documentos. Y a continuación se manifestaba, el mismo 13 de junio de 1968, en declaración que la mesa ejecutiva aprobó por unanimidad, la CNT estableció su disposición de enfrentar cualquier tentativa de golpe de Estado, procediera de donde procediera, con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. Señor presidente, a medida que el Poder Ejecutivo pierde base de su situación política, decía ese análisis, y vuelve más tirante sus relaciones con el Parlamento, que no hace mayoría para enfrentarlo en sus abusos antipopulares realizados al margen de la Constitución y las leyes, es necesario afirmar esa posición del movimiento sindical ante la tentativa de un golpe de Estado, huelga general con las ocupaciones de los lugares de trabajo. Hay otros materiales del 68 que bajo el título "Golpe de Estado de los Trabajadores", material de los trabajadores, dice que hay que seguir discutiendo que ante el golpe de Estado debe promoverse la huelga general, y que recordaba que sobre este tema ya en el año 64 habían resoluciones de la Convención Nacional de Trabajadores, y que expresaba lo siguiente: si hay golpe de Estado, hay huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. Esa resolución se decía en el 68 y en el 69, fíjense de los años que estamos hablando, tiene hoy más validez que nunca, se decía en el año 69. Asimismo, se manifestaba lo que los dirigentes de la CNT pensaban, que los sindicatos y los comités de base deben ahondar en la discusión de este tema, profundizando las medidas para enfrentar una situación anormal. La huelga general y cómo se determinó y en qué momento se adoptó esa decisión, la CNT en aquella época decía: los sindicatos de base deben ahondar en la discusión de este tema, profundizando las medidas para enfrentar una situación anormal. Pensamos que esa discusión debe realizarse de manera concreta, sindicato por sindicato, y de estos a los comités de base, y de estos a los obreros, de manera que la respuesta que nos proponemos efectivamente se realizará. Un trabajo capital y capilar de todos los trabajadores de todo el país, preparando esa huelga. Queremos recordar, señor presidente, el decreto con el que se inicia ese periodo de la dictadura en la historia nacional, que tenía 4 puntos. Por eso hago hincapié en la importancia de la decisión de los trabajadores y de los estudiantes uruguayos, quienes tenían
un lugar en la mesa a los estudiantes representativa y también se comprometieron a apoyar la huelga y la resistencia. El artículo primero del decreto 464/73 establecía: declárase disuelta la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. El artículo 2 decía: créase un Consejo de Estado integrado por los miembros que oportunamente se designarán con las siguientes atribuciones, y ahí viene una lista de atribuciones. El artículo 3: prohíbase la divulgación por la prensa oral, escrita o televisiva de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto, atribuyéndose propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo. Y el artículo 4, señor presidente. Aquí es donde quiero acentuar esa gesta patriótica de los trabajadores uruguayos, acompañada por el 98% de nuestro pueblo. El artículo 4 decía: facúltase a las Fuerzas Armadas y policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales. Ya se sabía que esos 4 artículos provocarían la principal resistencia. ¿De quién? De los trabajadores organizados, de los estudiantes, y que iba a contagiar al pueblo en general. Por eso es que hacemos énfasis en recordar, en conmemorar, en trasladar pedagógicamente a las nuevas generaciones lo que fue la decisión, la preparación y la organización de la huelga general de los trabajadores uruguayos. Y también el apoyo de los estudiantes y del pueblo, ayudando a mantener esa huelga. Se trató de una huelga única en el mundo. Vaya, señor presidente, si habrá sido trascendente para la vida de nuestro país y para estos trabajadores anónimos que aquella madrugada fueron a ocupar talleres, fábricas y establecimientos rurales. Vaya si será un acontecimiento importante para nuestro país el amor desplegado por la libertad y por la democracia y el compromiso con esta de los trabajadores y del resto de la sociedad. Señor presidente, tenemos una propuesta del PIT-CNT de proponer una ley de que el 27 de junio se transforme en un feriado nacional que propondremos y junto a todos los legisladores seguramente lo consigamos en algún momento, por todo esto que estoy diciendo y por otras cosas que no me va a dar el tiempo para decir. Por eso, además, el golpe de Estado se dio un 27 de junio, fin de mes. Los servicios de inteligencia del Ejército sabían que los trabajadores iban a resistir y por eso se hace a fin de mes, sin cobrar su quincena y su mes, pensando que en poco tiempo, en 1 o 2 días, se resolvería el tema. Los trabajadores iban a comenzar la huelga que no sabían cuánto duraría, sin cobrar su quincena, como dije recién, sin cobrar el mes. Íbamos a pie, porque el transporte ya había parado. Se despedían de sus familias, sin saber cuándo volverían a verlas, porque la cuestión era dar batalla por la democracia, la libertad y las instituciones. Reflejado también en excelentes discursos expresados, como dije, en este Parlamento, oponiéndose a la dictadura. Y el pueblo caminaba a ocupar las unidades productivas en todo el país y los estudiantes ocupaban las facultades y los liceos. ¿Y saben cómo hacían esto, señor presidente? Sin nada. Los trabajadores iban a una huelga general contra una dictadura que resultó ser sangrienta y fascista, sin nada, totalmente desarmados. No calcularon ni se les ocurrió averiguar direcciones de ninguna embajada para poder exiliarse, no especularon absolutamente con nada de eso. No conocían ningún otro mecanismo de defensa para oponerse a esa dictadura, salvo la convicción, la organización y la unidad de los trabajadores y el pueblo. Iban sin cobrar su quincena o su mensualidad. Se apagaba la llama de ANCAP, señor presidente. Vaya, si es una historia para recordar. Vaya, si hay que transmitir a las nuevas generaciones este acto de amor a la patria y a la democracia. Eran trabajadores que vivían de un salario fijo, que llegarían a fin de mes sin cobrar y que no tenían respaldo en el banco como para decir, vámonos, va a haber huelga, no vamos a cobrar, pero tenemos un respaldo después, vamos a poder pagar el alquiler, el almacén, los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron a ocupar sin nada sabiendo que la dictadura iba a ser feroz, como decíamos recién, que había compañeros que irían presos, ya algunos lo estaban, que nos iban a pegar, que habían trabajadores y trabajadoras que serían expulsados, irían al exilio, que este artículo 4 que manejé recién del decreto de la dictadura apuntaba su mira principal al enemigo conformado por la CNT, los trabajadores y los estudiantes con la ayuda de la resistencia y el pueblo. Ahí había que golpear, ahí tenía que golpear la dictadura. Y así sucedió cuando nos fueron a sacar de la fábrica, de los talleres, de las oficinas y de los establecimientos rurales, a palos.
Pero los trabajadores se abroquelaban y volvían a ocupar la fábrica. Sin nada, a mano limpia, sabiendo además que en el sobre de la quincena del mes no iba a volver, que había cuentas que pagar, alquiler, almacén, estudios, sociedades médicas, que una vez culminada la huelga muchos de esos trabajadores serían despedidos y estarían en las listas negras, con suerte, porque muchos fueron apresados y mandados al exilio. El 27 de junio ocurría eso y el 30 de junio toda la mesa representativa de la CNT, esos dirigentes obreros, públicos y privados y asalariados rurales eran requeridos como unos fascinerosos y en medios de comunicación como la radio, la televisión, los diarios publicando sus fotos. El 30 de junio entonces se legaliza la CNT y se empieza a buscar a los referentes de la mesa representativa. Y ahí estaban los trabajadores resistiendo con los estudiantes. Y cada vez se sumaban más vecinos, almacenes y pequeños y medianos establecimientos comerciales en apoyo y en mantenimiento de las ollas en cada lugar de trabajo. Transcurrían los días de huelga y parecía que la gente estaba de mudanza, señor presidente. Las familias iban a llevarle a los trabajadores colchones, frazadas para mantener la resistencia. De vez en cuando había una rotación de los trabajadores en la ocupación para ir a ver a su familia. Y a nivel internacional el mundo se estaba asombrando por la resistencia heroica. Ya se empezaba a bloquear también a nivel internacional a la dictadura, producto de esta huelga de los trabajadores y el pueblo. Ese es el amor que nuestro pueblo, los trabajadores y estudiantes demostraron aquel 27 de junio. Teníamos miedo. El pueblo tenía miedo. No se crean que el pueblo, los trabajadores, los estudiantes hacían esto con la alegría. No, esa era la conciencia de años de clase obrera, los trabajadores también de nuestro pueblo por la libertad, lo que hacía posible la resistencia. Por eso hacemos tanto énfasis en la conmemoración de la huelga general. Pero no era por la huelga en sí solamente, sino por la resistencia de todo nuestro pueblo y de los sectores políticos democráticos de aquella época de la vida nacional, comprometidos con la derrota de la dictadura. Señor presidente, nosotros creemos, estoy terminando, que lo que es digno de admiración a nivel internacional, lo que todavía se recuerda cuando uno anda por ahí, tiene que ver con esta gesta patriótica de los trabajadores uruguayos y del pueblo. Aclaro que estoy hablando nada más de estos 15 días apenas y no de los 12 años que duró la dictadura en la que pasaron otras cosas y como sabemos fue feroz y siguió incluyendo asesinatos hasta el año 1984, como lo ocurrido a doctor Vladimir Rolig. Lo cierto es que nunca, señor presidente, nunca será posible explicar lo que fueron esos 15 días de huelga y los años de la dictadura. Señor presidente, debemos recordar además que en ese marco, en esos 15 días del mes de junio y julio de hace 43 años ahora, con un clima parecido al de ahora, llovía y hacía mucho frío, son asesinados dos jóvenes estudiantes hace 43 años, Ramón Peré y Walter Medina. Ramón Peré fue asesinado por la dictadura, era estudiante, como dije recién, era estudiante de la Facultad de Veterinaria y militante de la FEU. Se encontraba ocupando el local de centro de estudios en el marco de la huelga general hace 43 años ahora, en este periodo, convocada por la CNT. Walter Medina era un estudiante del Liceo 17, señor presidente. La madrugada del 9 de julio de 1973, en el marco de la huelga general, fue asesinado mientras se encontraba pintando un muro con la consigna «Abajo la dictadura». Además, una vez que la dictadura metió mano, los archivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social relativos a los delegados, los trabajadores de la actividad privada y los trabajadores rurales que hacían la huelga, se elaboraron unas listas negras interminables. Muchos de los que estamos acá lo recordamos y lo padecimos. La ley de reparación 18.033, y voy terminando, creemos que por un error o desconocimiento dejó fuera de esa reparación a los militantes clandestinos y semiclandestinos que no estuvieron presos o se exiliaron y que estuvieron resistiendo aquí, de cualquier forma, sin trabajo y perseguidos, pues se trataba de no irse y de no caer preso, sino de mantener la resistencia. Algo que queremos corregir y por ahora no lo hemos logrado. De cualquier manera, los trabajadores sabíamos que ese era el precio mínimo a pagar. La dictadura no se pudo consolidar a nivel social, tal como el gobierno hubiera querido, señor presidente. Esa fue la victoria de la huelga. Esa fue la victoria de la huelga general. Que se enfrentó sin nada, como dije recién, pero con lo más grande que un ser humano pueda tener, el amor a la libertad y el compromiso humano de saber que si se estaba cayendo un compañero preso, había que seguir resistiendo para lograr la libertad algún día. Vamos a terminar, porque es imposible relatar, como dije, cada uno de esos 15 días de huelga. Hablamos del recuerdo de la huelga general, de los estudiantes del pueblo y de los sectores políticos democráticos de la vida nacional que enfrentaron y evitaron que se consolidara socialmente la dictadura.
recordando que mientras en esta casa se hacían esos discursos para defender la democracia, vuelvo a reiterar, esos jóvenes, anónimos, hombres y mujeres, trabajadores de nuestro pueblo, la ciudad y el campo, caminaban para ocupar sus lugares de trabajo en oposición a esa dictadura fascista que se instalaba en ese momento. Señor presidente, como dije al inicio y usted también lo dijo al abrir esta sesión, se legisló para recordar, conmemorar y trasladar a niños, adolescentes y jóvenes lo que pasó ese día 27 de junio de 1973, hace ya o apenas 43 años. Señor presidente, ahí hay una foto del PIT y de la CNT, 1984. No pudo la dictadura derribar al movimiento obrero. Señor presidente, por la libertad, por la democracia, por el recuerdo a los que no están, y organizaron la huelga general histórica del 27 de junio, por nunca más dictadura, por verdad y por justicia, viva la huelga general contra el golpe de Estado del 27 de junio del 73. Nunca más, señor presidente. He terminado. Muchas gracias.